Buen día para todos. Hoy es 26 de mayo del año 2021 y en este video vamos a hablar sobre la señal de control o señal de rastreo en el método de promedio móvil simple. La señal de control o la señal de rastreo se halla conociendo la demanda real, el pronóstico de la demanda, y con estas dos columnas se calcula el error o desviación, la suma continua de los errores del pronóstico, el error o desviación absoluta, el acumulado del error o desviación absoluta y la desviación media absoluta, y con eso podemos calcular la señal de control o la señal de rastreo, que resulta de dividir la columna de la suma continua de los errores del pronóstico entre la columna de la desviación media absoluta. El objetivo de calcular la señal de control o la señal de rastreo es saber si el método que estamos utilizando para pronosticar los datos que estamos manejando es adecuado o no es adecuado. Estadísticamente se ha definido que esa señal de control debe variar o tiene unos límites, debe estar dentro de unos límites que son más 3,75 y menos 3,75. Si la señal de control o rastreo está dentro de esos límites, es porque el método que estamos utilizando para pronosticar es el adecuado. Sin embargo, algunos autores consideran ese rango entre 4 y menos 4. Para explicar esta señal de control o esta señal de rastreo, vamos a desarrollar un ejercicio en el que dice: el jefe de inventarios de una empresa desea desarrollar un sistema de pronóstico a corto plazo para estimar el volumen de inventario que fluye de su almacén todas las semanas. Él cree que la demanda de inventario por lo general ha sido estable, con algunas ligeras fluctuaciones aleatorias de una semana a la siguiente. Un analista de las oficinas centrales de la empresa sugirió que utilizara promedio móvil de 3 semanas. En la tabla se muestran los datos históricos de las últimas 13 semanas. Se pide pronosticar la semana 14 y calcular la señal de control o rastreo para saber si el método de promedio móvil simple es adecuado para pronosticar con los datos suministrados. Entonces, esta es la demanda real que fluye del almacén, o la demanda real que tiene el almacén de sus inventarios, y esto está expresado en este caso, esto está expresado en miles de dólares. Entonces, esa es la demanda expresada en miles de dólares, pero pues la demanda también puede estar expresada en unidades, ¿no? Aquí vamos a trabajar con miles de dólares, y lo que nos permiten es pronosticar la semana 14 agrupando de a 3 semanas, y después calcular la señal de control o la señal de rastreo. Como vamos a agrupar de a 3 semanas, el primer pronóstico lo podremos hacer para la semana cuarta. Entonces, consiste en sumar la demanda de los 3 periodos anteriores, que sería 105 más 130 más 85 dividido entre 3, y ese sería el pronóstico de la demanda para la semana 4. Vamos a colocar esto con 2 decimales nomás, 2 decimales, y vamos calculando el pronóstico para cada semana siguiente. Al hacer este pronóstico así, siempre se están utilizando 3 datos, porque cuando yo arrastro acá, los 3 datos pasarían a ser este y así sucesivamente sucede a medida que se arrastra. Esa es la razón por la cual se llama promedio móvil. También
podríamos haber agrupado de a 4 semanas, de a 5 semanas, etcétera. Y para saber cuál es la mejor agrupación, se podrían hacer los cálculos con 4 semanas y se podría calcular el error o desviación absoluta para las 3 semanas, para las 4 semanas, para las 5 semanas, y la que dé menor desviación absoluta media, esa sería la mejor agrupación para pronosticar. Aquí solo lo vamos a hacer para 3 semanas, pero lo que yo hago con 3 semanas se podría hacer para 4 semanas, y para cada agrupación se calcularía desviación absoluta total, número de datos y desviación absoluta media. En este caso, el número de datos está determinado por todos los periodos que tienen pronóstico, y aquí el primer periodo que tiene pronóstico es el 4. Entonces ese sería el primer periodo para el análisis, de tal manera que ese sería el pronóstico para tener en cuenta en el análisis. Vamos a indicar cómo se calcula la desviación absoluta total, el número de datos y la desviación media absoluta para la agrupación de 3 semanas, e idénticamente se haría para 4 semanas, solo que para 4 semanas, pues para el primer pronóstico tomaríamos 4 datos en vez de 3. Este error o desviación de absoluta se puede calcular con la fórmula de Excel ABS, y lo que se hace es restar de la demanda real, se resta el pronóstico de la demanda, se cierra y se arrastra. Vamos a colocar esto apenas con 2 decimales, y entonces ahí me está expresando la desviación absoluta, pero le vamos a dar a esto no formato de porcentaje, sino de número. Entonces esa es la desviación absoluta, 467, desviación error o desviación absoluta, quiere decir que está expresado en valor absoluto, y si está expresado en valor absoluto, eso significa que todos los resultados deben de ser positivos. Entonces ahí ya tenemos el error o desviación absoluta. Vuelvo a revisar acá el pronóstico, vuelvo a arrastrar ABS B16 de valor absoluto, de restar de la demanda real el pronóstico. Listos. Y como nos piden el pronóstico para la semana 14, entonces aquí arrastramos hasta la semana 14, lo que nos quiere decir que el pronóstico de la demanda para la semana 14 es 91.67, y resulta de estos 3, que serían los 3 datos que forman parte de ese cálculo. Lo podemos hacer aquí aparte para comprobarlo. Igual abrimos paréntesis a este valor más este valor más este valor, todo eso dividido entre 3, y como podrán observar el pronóstico es de 91.67 expresado con 2 decimales. La desviación absoluta total sería la suma de esta columna y el número de datos. Podemos utilizar la función contar para determinar el número de datos, y señalamos los datos que se han tenido en cuenta, que son esos básicamente. Vuelvo otra vez a hacerlo, igual contar, tomo los datos, cierro, enter, entonces me dice que son 10 datos, y si la desviación absoluta total la divido entre el número de datos, me da la desviación absoluta media. Entonces dividimos entre 10 y eso me da la desviación absoluta media. Esa desviación absoluta media me está dando 10.4.
Igual hubiéramos procedido si aquí enseguida hacemos una agrupación de 4 semanas y para esa agrupación de 4 semanas análogamente calculamos esos datos y enseguida podemos hacer una agrupación con 5 semanas y análogamente calculamos esos datos para las 5 semanas y la mejor agrupación es la que dé menor desviación absoluta media. De tal manera que aquí podríamos calcular la desviación absoluta media para agrupando de a 4 semanas, la desviación absoluta media agrupando de a 5 semanas y con la que es menor sería con la que se pronostica la semana 14. En este caso el pronóstico de la semana 14 dio el valor de 91.67. Ahora lo que debemos verificar es hacer el control para este pronóstico agrupando de a 3 semanas y para eso utilizaremos los datos a partir del cual hay un pronóstico que es el número 4, por lo tanto ese sería el primer dato para el análisis. Entonces tendríamos del 4 al 13 serían los datos para el análisis pasamos los valores correspondientes. La demanda real del periodo 4, que vendría siendo el primero para el análisis, es de 102. La demanda pronosticada es la que acabamos de calcular acá. Demanda pronosticada. Aquí ya lo que estamos haciendo es el control del pronóstico. Aquí calculamos el error o desviación que resulta de restar de la demanda real el pronóstico. Entonces restamos de la demanda real, restamos el pronóstico y entonces obtenemos la desviación. Me dio error porque yo cerré un paréntesis cuando nunca se abrió paréntesis. Ahora sí ya el computador me corrigió, pero lo volvemos a hacer. 102 menos este valor, listo, entonces me está dando un valor negativo y arrastramos. En la siguiente columna vamos a hacer el acumulado de esta columna, entonces el primer acumulado corresponderá al primer dato, el segundo acumulado corresponderá al primer acumulado más el dato del segundo periodo, arrastro y de esta manera me va dando la suma continua de los errores del pronóstico, la desviación absoluta, error o desviación absoluta, entonces es sacarle valor absoluto a esta columna. Aprovechamos con la fórmula ABS, le sacamos valor absoluto a esta columna y en la siguiente columna vamos a expresar este resultado solo con 2 decimales y en la siguiente columna vamos a acumular esta columna que acabo de calcular. Entonces el primer acumulado será 467, ese será el primer acumulado. Si acumulamos el dato del segundo periodo, entonces será 467 más 433, ahí está el acumulado hasta el segundo periodo, y si arrastro me le va acumulando el dato de cada periodo adicional. La desviación media absoluta resulta de dividir esta columna entre el número del periodo, que sería 1, y arrastramos, y de esta manera nos dan la desviación media absoluta. Observen que este dato lo obtenemos en este cuadro acá, y este dato lo obtenemos en este cuadro acá. Ahora, para calcular la señal de control o rastreo es dividir esta columna entre esta columna, y de esa manera obtenemos la señal de control o rastreo. Entonces es este valor dividido entre este valor, y obtenemos la señal de control o rastreo. Vamos a expresarla solo con 2 decimales,
para poder visualizarla mejor. Entonces la expresamos solo con 2 decimales y ahí tenemos la señal de control o la señal de rastreo, y esa señal de control o de rastreo la podemos graficar, insertar gráfico de líneas, y entonces ahí obtenemos la señal de control o la señal de rastreo. Vamos a colocarle acá como título señal de control o rastreo agrupando de a 3 semanas. Observen que cuando yo estoy digitando, la digitación me sale en la barra de fórmulas, pero cuando le doy enter, esa digitación de la barra de fórmulas pasa al grupo, y entonces ahí tenemos la señal de control o rastreo, que como podemos observar, esa señal de control o esa señal de rastreo no se sale de los límites menos 375 ni más 375, que es lo recomendado según las teorías estadísticas. Este sería aquí el eje neutro y esta sería la curva de la señal de control o señal de rastreo que limitan o que sirve para compararla con los límites establecidos, y como esta señal de control no se sale de 375 ni menos 375, eso quiere decir que el método que estamos utilizando para pronosticar es adecuado. De esta manera ya hemos calculado la señal de control o rastreo, y esa señal de control o rastreo la podemos pasar a otra hoja, ¿no? Entonces, si yo tengo el gráfico acá señalado, me aparecen estos dos formatos. Si yo dejo de señalar el gráfico, me desaparecen los menús, pero si lo tengo señalado, me aparecen los menús. Entonces, selecciono diseño, mover gráfico a una nueva hoja, y a esa la voy a llamar gráfico señal de control promedio móvil simple. Gráfico señal de control promedio móvil simple, y entonces ya me pasó el gráfico a otra hoja, y de esta manera hemos cumplido con el objetivo del video. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi, hoy 26 de mayo del año 2021. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.